Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Después que los babilonios habían conquistado a Judá y a Jerusalén, sigue existiendo un partido nacionalista en Judá, dirigido por un hombre del linaje de los reyes, llamado Ismael. El emperador nombró a Gedalías, un amigo del profeta Jeremías, gobernador sobre la tierra. Quizás el partido tenía envidia por su linaje y su posición en el gobierno de Judá anteriormente. También eran oficiales en el ejército de Judá. El líder fue Ismael. Sus seguidores, algunos, Joanán, Jonatán, Seraías, Ethanaías y otros. Jonaán y todos los demás del partido vienen a Gedalías, dándose cuenta de malas intenciones de parte del rey de Amón, donde ha estado Ismael y probablemente ellos también. Hacen saber al gobernador que Ismael viene a matarle. Si Gedalías tiene un fallo, es por tener un buen corazón y no quiere creer lo que le dicen. Joanán solo habla con él, diciendo que mataría a Ismael por ver quizás un poco de estabilidad para el reino bajo Gedalías, no sé. El gobernador le prohibió cumplir con su plan. Pues con el tiempo viene Ismael, con gente que le quedó fiel, y mató a Gedalías, como Joanán había dicho. Mataron también a 80 que vinieron a Mizpa, donde estaba Gedalías, para después ir de Mizpa a Jerusalén a sacrificar allí. Llevó cautivo el resto que estaba en Mizpa e iba a volver a Amón. Joanán levanta contra él, pero Ismael escapó. Entonces Joanán llevó a los fieles a un lugar cerca de Belén, con la intención de ir para Egipto. Esta es la historia que encontramos en el libro de Jeremías. Y en capítulo 42, Jeremías les avisa de no bajar a Egipto, pero no lo hacen caso. Y a la fuerza le lleva a Jeremías con ellos, según capítulo 43. La Biblia no lo cuenta, pero según la tradición, ellos mataron a Jeremías en Egipto. Después vinieron los babilonios contra Egipto
y lo conquistaron. Y los judíos que fueron hallados buscando refugio allí fueron matados por los babilonios también. Buenas tardes, amigo. Bueno, un poco de trasfondo. Estamos dando a la historia que tenemos en Segundo de Reyes, ¿verdad? Y estamos, bueno, para terminar. Ya en verdad ha terminado el reino de Judá. Israel ya tenía tiempo en que no existía. Estaba controlando los babilonios ahora. Ellos vinieron como invasores y tomaron y conquistaron a Jerusalén y ahora el reino se acabó. Babilonia está en control y Gedalías era el gobernador puesto por el imperio de Babilonia. Pero sabemos lo que pasó con él, ¿verdad? Hemos estudiado. Y ahora que vamos a seguir con la historia, ¿qué voy a hacer primero? Bueno, quizás ya sabéis. Voy a recordarles que estamos estudiando no solamente la historia de Israel, lo que es muy importante porque por conocer la voluntad de Dios, según la palabra, que eso es lo que queremos saber, ¿qué es la voluntad de Dios según la palabra? No lo que dicen algunas personas o alguna denominación o alguna iglesia que pretende estar cumpliendo la voluntad de Dios, pero lo están haciendo a su manera, según su sabiduría. No. Nosotros como cristianos tenemos que estar en la palabra para ver desarrollar el propósito eterno que Dios comenzó antes de la fundación del mundo. Y por eso estamos estudiando los libros históricos de Israel. En otro programa estamos estudiando los 5 libros de Moisés. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de poder andar y vivir bíblicamente. Y no según las tradiciones de los hombres. Esto siempre se opone a los mandamientos de Dios. Lo hacían los religiosos en el tiempo de Jesús. Bien, pero estamos estudiando con el propósito también de tener un concepto de Dios mismo que es 100% bíblico. Esto tenemos que tener bíblicamente también. El propósito, los caminos de Dios, lo vamos a aprender de la Biblia. Y la persona de Dios también vamos a conocer mejor por el estudio bíblico para desarrollar en nuestro corazón el Dios que nos ha salvado, que nos ha amado, que obra en nosotros ahora. Queremos enriquecer nuestra relación con Él y lo haremos bíblicamente, estudiando el carácter, la persona de Dios en las Escrituras. Vamos a estar desarrollando nuestro entendimiento de los caminos de Dios, que a veces son un poco difíciles de aprender. Pero bueno, este es nuestro propósito. Un estudio bíblico no debe ser principalmente un estudio que satisface lo que es intelectual, ni emocional. O sea, no debemos estar solamente moviendo las emociones, sino algo que captemos muy adentro de nosotros en el espíritu. Una cosa que penetra el corazón y permanece con nosotros para siempre. Este es nuestra meta. Las Escrituras son espirituales y tenemos que captar la espiritualidad al estudiarlas. Son inspiradas por el Espíritu. Son diferentes que cualquier otra obra, cualquier otra literatura. Y solamente se puede discernir espiritualmente. Pablo habla de eso en 1 Corintios 1 y 2. Estúdialo y verás lo que estoy diciendo.
que las cosas espirituales son enseñadas solamente por el Espíritu Santo. Una persona sola no las puede captar. Intelectualmente no es posible. Usamos el cerebro, eso sí, pero el estudio es para llegar al corazón. Y en eso proseguiremos ahora mismo. En nuestro estudio, en capítulo 25 de el libro de Segundo de Reyes. Estos son los últimos versículos del libro. Y así termina el libro de los Reyes. Versículo 27. Si tienes tu Biblia abierta, mucho mejor, para que tú veas lo que nos dice la palabra de Dios, para que escuchas la voz de Dios. Este es nuestro propósito. Y dice: y aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. ¿Recuerdas la historia del cautiverio de Joaquín? Era legítimo rey, era muy joven. Creo que tenía 16 años, si me acuerdo bien. Y ahora ha pasado en cautiverio 37 años más. Así que, bueno, ya muchos años. El último rey, Joaquín, el último rey, no debo decir esto porque hubo uno después, ¿verdad? Pero es uno de los últimos y él se rindió al emperador de Babilonia y fue llevado cautivo, él con su madre y quizás otras personas. A Babilonia ha estado ahí 37 años, como acabo de decir. Ahora vuelve a hablar de este rey. Ya Sedequías está muerto. Este fue el último rey. Este es el único que sobra. Es el único que resta de los hijos de Josías. Y los últimos del linaje de David, Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, Evil Merodach, que era un nuevo rey en Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, el primer año, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá, y le habló con benevolencia, y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días del resto de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida. Y así termina los dos libros de Reyes, el segundo libro de los Reyes. Mira en qué forma positiva termina. Muy bueno, nos anima. Joaquín es librado de su prisión por este rey. No sé por qué le tiene simpatía ni qué le inspira a hacerlo. Algunos dicen que el mismo rey fue en un tiempo prisionero y por eso pudo conocer a Joaquín. Puede ser, no sé. Pero yo he observado algo, estudiando la palabra de Dios, muy notable aquí, que el Espíritu Santo siempre quiere dejar a su pueblo con la esperanza, con una palabra positiva. Santiago menciona el principio en 5:11. Si quieres verlo, en el libro de Santiago, muy metido en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está este principio que estoy mencionando aquí en Segundo de Reyes. Lo vamos a ver más adelante otra vez. Pero el versículo 11 de Santiago 5 dice: mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, como Joaquín. Habéis oído de la paciencia de Job, otra historia de mucho sufrimiento.
demasiado, terrible. Pero habéis visto el resultado, el fin de la historia del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Esto es lo que nos quiere dejar en el corazón al terminar este libro de los Reyes. El Señor, el Espíritu Santo, el inspirador de la palabra, lo quiere dejar metido en nuestro corazón, que la cosa terminó bien, que el propósito de Dios sigue adelante siempre. Aunque Israel es llevado cautivo, el linaje de David y las promesas a David seguirá adelante y seguirá adelante hasta el nacimiento del Mesías, por el linaje de David, el Hijo de David, Cristo Jesús. Dios está llevando a cabo esto y podemos animarnos por ver cómo el Espíritu Santo inspira el escritor humano de terminar el libro así. Me animo, me gusta, nos da esperanza, nos da fe, ¿verdad? Nos da confianza en el Señor. Bueno, entonces vamos a volver a Segundo de Reyes, ya que hemos llegado a los últimos versículos. Después vamos a los últimos versículos de Segunda de Crónicas para ver lo mismo. Termina de una forma positiva después de tanta corrupción, después de tanta ruina, después de una conquista de los enemigos, después de ser llevado al cautiverio, después que parece que está terminando todo lo que tiene que ver con Israel y Judá en el último momento. El escritor de Reyes, los escritores de Crónicas nos da una palabra para dejarnos saber que el reino sigue adelante. ¡Qué ánimo! ¡Qué bueno! Es estar siguiendo con el Señor porque Él triunfa. Él termina triunfando en todos los casos. No importa que a veces parece que el enemigo va ganando. Pero bueno, ¿qué estamos viendo? No, al final Job, Dios le duplica lo que había perdido. Toda la propiedad, todos los animales, y le da 10 hijos más. Los primeros 10 hijos, hijas también, se perdieron. No se perdieron. ¿Por qué? Porque Job se preocupó por ser justo, que sus hijos sigan con el Señor. Y si habían pecado, él estaba en el asunto de hacer sacrificios por sus pecados. Entonces, podemos creer que los primeros hijos de Job fueron salvados, sea su alma. Su cuerpo murió. Pero sus almas estaban con el Señor probablemente, y Dios ya le da 10 más. Así que son 20 hijos de Dios que eternamente son preservados en el cielo. Además, como digo, Dios duplicó todas sus propiedades una vez más. Bueno fue el fin, ¿verdad? Bueno fueron las cosas al terminar la historia de Job. Buenas son las cosas al terminar el libro de Segundo de Reyes. El linaje sigue adelante. Joaquín, el rey, es honrado en el palacio del rey de Babilonia. Bueno, qué buena la palabra, qué buena. Vale la pena estudiar la palabra de Dios. Si tú quieres leer un libro positivo que tiene
siempre un buen fin, lee la Biblia. No hay como la Biblia, porque te aumentará la confianza en un Dios bueno, que tiene su propio plan, esto es cierto, que va llevando a cabo, pero también en la vida de los suyos está haciendo una obra positiva, está salvando. Qué bueno. La salvación es el propósito de Dios. La cosa más importante en la historia de los reyes de Judá es el linaje de David. Es cierto que Dios guardó su palabra a David, pero lo que es más importante, guardó su propio propósito, es decir, no solamente su promesa a David, pero su propio propósito. Dios ama las cosas suyas. Su propio propósito de enviar un Mesías a Israel. Joacim, uno de los hijos de Josías, fue matado. Los hijos de Sedequías fueron matados. Y los ojos del rey Sedequías fueron quitados. Después que fue llevado a Babilonia, no sabemos nada más de él. El único que resta de los hijos de Josías, el buen rey, fue Joaquín. Y en la genealogía de Jesús tenemos este detalle. Mateo 1:12, véalo. Mateo 1:12. Si no tienes posibilidad ahora, apúntelo cuando menos. Si somos estudiantes de la Biblia, tenemos que aprovechar de las oportunidades de aprender cómo se concuerdan todas las escrituras. En Mateo 1:12 dice, después de la deportación a Babilonia, lo que estamos estudiando, Jeconías, que es el nombre dado a él en el Nuevo Testamento, pero es el mismo Joaquín. Jeconías o Joaquín engendró a Salatiel. No terminó la cosa. Está en el Nuevo Testamento la genealogía. Y él engendró a Salatiel durante el cautiverio. Así que Salatiel nunca reinó sobre un trono, pero es del linaje de David y sigue adelante. El propósito de Dios sigue adelante. Este propósito no puede ser frustrado. Al terminar el libro de Jeremías, tenemos la misma historia que tenemos aquí en los libros históricos. Este es un libro profético, ¿verdad? Lo de Jeremías. Pero habla de Joaquín, que había rendido a Babilonia, después de 3 meses de reinar en Jerusalén, al tener 18 años de edad, y ahora había estado 37 años prisionero en Babilonia. Ya tenía entonces un total de 55 años. Al tomar el imperio de Babilonia, después de la muerte de Nabucodonosor, ese rey Evil Merodach, de inmediato, su primer año de reino, libra a Joaquín. Dios está obrando. Veremos aquí un ejemplo del maravilloso principio espiritual. Algo de que escribió Pablo en Romanos 8:28. ¿Lo sabes? Si eres un cristiano de un poco de tiempo, posiblemente ya sabes lo que voy a decir. Aquí está el texto, Romanos 8:28, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, mira la última parte, lo más importante, a los que conforme a su propósito son llamados. Joaquín fue llamado según el propósito de Dios. El propósito de Dios fue mover por medio del linaje de David. Y el único que resta
de la descendencia de David ahora es este Joaquín. Así que es según el propósito de Dios que Dios le liberta para seguir adelante con su propósito. Y dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Joaquín es llamado según su propósito. Está en el linaje del Mesías. Amigos, qué bueno es estar en la voluntad de Dios, porque Dios siempre cuida sus propósitos. Quizás no todos nuestros propósitos propios, digo, como seres humanos, serán cumplidos por Dios. No tenemos una garantía que Dios va a contestar o responder a todos nuestros sueños y propósitos. Pero puedes estar seguro de una cosa, Dios sí va a cumplir sus propósitos. Entonces, ¿dónde debemos estar? No en nuestros propósitos, que no son seguros, sino en el propósito de Dios, hallarnos en el centro de su voluntad. Allí hay una garantía, todas las cosas cooperan para el bien. A los que, conforme a su propósito, son llamados. Esta es la clave. Este es donde tenemos que estar. No sabemos del corazón de Joaquín al final, no nos cuenta, pero sabemos del propósito importante de Dios. Fue llamado conforme a su propósito. Repito, quiero impresionarte con esta cosa, porque el mismo principio obrará en tu vida también, si estás en el centro de la voluntad de Dios. Fue llamado conforme a su propósito y por eso todas las cosas le ayudan a Joaquín a bien. Es exaltado sobre todos los muchos reyes encarcelados por Nabucodonosor, dice el versículo 28. Le fue provisto su alimento y vestidura el resto de la vida. Nunca le faltó. Fue preservado bien su vida, guardado por el emperador de Babilonia. Fíjate, esto es grande. Habrá otro lugar en la tierra en aquel entonces más seguro que donde está Joaquín. Esa es una gran historia. Espero que aproveches, hermano mío, de las verdades que estamos tratando de aclarar aquí. Estamos en el Antiguo Testamento, todavía estudiándolo. El propósito es otro que lo del Nuevo Testamento. Pero el reino de Dios en la tierra sigue adelante por este rey Joaquín. Y Jesús dijo que proveerá comida y vestimento a los que buscan su reino. ¿No lo dice? ¿Has leído el Sermón del Monte? ¿Qué dijo? Buscar primeramente el reino de Dios, sea hallado en el centro de la voluntad de Dios, y que todas las cosas os serán dado por añadidura. Cristo, Dios, se preocupará por tu vestimento y por tu comida. A ti te toca preocuparte por su reino. Nuestra historia nos sirve como una sombra de la realidad en el reino espiritual de Jesús. Este libro no terminará permitiéndonos pensar que Dios totalmente y para siempre abandonó a su pueblo. No lo hizo, ni hasta el día de hoy. Ha guardado su mano sobre ellos, a cada uno, y tiene su ojo fijado en Jerusalén hasta el siglo XXI. A él y a su inmutable fidelidad y propósito sea la gloria para siempre. Vamos a hacer un estudio en el capítulo 11 de Romanos por algunos momentos. Sigue conmigo, es una gran realidad de lo que acabo de decir, que Dios no quita su mano de su pueblo. Romanos 11. Y vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 5. Vamos a estar un momento
con esta historia. Digo entonces, dijo el apóstol Pablo, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Eso es lo que acabo de decir, que Dios no lo hizo y lo deja a la prueba al terminar el libro que acabamos de estudiar, guardando el linaje de David, el Joaquín, el único del linaje que restaba. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo después de los reyes? No. ¿Durante el cautiverio? No. ¿Hasta el día de hoy? No. De ningún modo, dice Pablo aquí. De ningún modo. Porque yo, por ejemplo, está diciendo Pablo, también soy israelita. Es una prueba personal. El apóstol Pablo es un judío, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, lo afirma, al cual conoció con anterioridad, desde la fundación del mundo. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Dice, Señor, Elías lo dijo, ha dado muerte a tus profetas, han dado muerte, y han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Eso es lo que pensó Elías. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Pregunta Pablo. Aquí está. Dios contestó, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Elías, tú no eres el último. Ya yo tengo mi gente. Yo cuido a los míos. Yo sigo con mi propósito. Y de la misma manera, sigue Pablo, también ha quedado en el tiempo presente. Y os voy a añadir que en el tiempo presente, de la misma manera, hay un remanente, conforme a la elección de la gracia de Dios. El plan de Dios sigue adelante ahora mismo. Mientras que hablo, Dios está obrando, cumpliendo su plan, el mismo plan que cumplió con Joaquín durante el cautiverio también. Su hijo Salatiel nació y siguió el linaje durante todo ese tiempo hasta que nació Jesús. Dios preocupa de lo suyo. Ahora vamos más adelante, al versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron los judíos para caer? No, solamente tropezaron, no cayeron. Es decir, no se acabó. El asunto de los judíos sigue adelante hasta ahora. De ningún modo, dice aquí. Es decir, esa idea de que la iglesia ha tomado el lugar de los judíos es falso. Es falsa. Tropezaron para caer, dice Pablo que no es cierto. Sigue existiendo el plan de Dios para los judíos. De ninguna manera tropezaron para caer, dice Pablo. Hay que creer las Escrituras y desecharnos de las ideas humanos que no están firmemente plantados en la Escritura. Pero por su transgresión ha venido. ¿Qué he dicho en cuanto de cómo las cosas terminan de una forma positiva? Mira esto. Todo lo que sufrieron, tropezaron los judíos, dice, pero no cayeron. Y aquí añade, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Estamos salvos ahora, porque los judíos tropezaron. Dios obró el bien donde estaba lo malo. Siempre lo hace. Ha venido la salvación a los gentiles para causarles a los judíos celos.
Los gentiles no han tomado el lugar de los judíos, están elegidos para causar celos en los judíos. Este es el propósito, no es para reemplazarlos. Por favor, seamos bíblicos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y es nuestra riqueza, es tu riqueza, hermano mío que me escucha, y su fracaso es riqueza para los gentiles, escucha, ¿cuánto más será su, cuál? Los judíos, ¿su qué? Plenitud. Dios no ha llegado a la plenitud de su plan para los judíos, en el día de Pablo ni en el día de hoy. Vamos, ¿dónde? A 15. Porque si el excluirlos, los judíos, a ellos, es la reconciliación del mundo. Ser excluidos, los judíos, en aquel entonces, en los días de Pablo, excluidos. Los primeros cristianos eran judíos, todos. Los demás fueron excluidos, pero ¿qué resultó? La reconciliación del mundo. El evangelio fue predicado a todo el mundo. Dios abrió la puerta a los gentiles. Léalo en el libro de los Hechos. Se ve muy bien, muy claro. Se desarrolla el plan de Dios. Ahora, va a hablar de su admisión. No fueron excluidos para quedar excluidos. Dios no les ha abandonado porque habrá una admisión, versículo 15. ¿Qué será su admisión? Sino que vida de entre los muertos, una resurrección judía ocurrirá. Tenemos unos versículos más, 33. Qué bueno es este capítulo 11, estúdialo. Este capítulo anula la teoría del reemplazamiento de los judíos. Lo anula. Si uno lo lee honestamente y abiertamente, claramente, Dios demuestra su fidelidad hasta la fecha con su pueblo, los judíos. 33. Oh, escucha. Oh, dice Pablo, después de ver eso, después de la riqueza a los gentiles, después que abrió Dios la puerta por el fracaso de los judíos, la puerta a los gentiles, y la iglesia de los gentiles se va edificando, después de todo, dice, Dios les dará entrada otra vez, y termina Pablo con esa alabanza, una alabanza que los de la teoría del reemplazamiento no lo pueden dar. Yo sí lo doy, y espero que tú también puedes dar esta palabra de alabanza. ¿Cuál es? Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Gloria a Él. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llega a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? ¿Verdad que no hay? No existe. Porque de Él, 36, un versículo muy conocido, lo conoces seguro. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Pablo da esta palabra, este último versículo y la alabanza anterior, porque Dios no ha abandonado a su pueblo judío. Sépalo, es muy claro en capítulo 11. Vamos a volver ahora, no a Segundo de Reyes, porque lo hemos terminado. Hemos terminado con esa palabra positiva que Dios está guardando el linaje de David, aún en el cautiverio, está tratando muy bien el personaje
que forma parte de su plan. Terminamos. Segundo de Reyes se acabó para nosotros, el estudio, digo. Ahora vamos a terminar Segundo de Crónicas. ¿De qué manera? Pues vas a ver. Qué bonito se termina esto también. Es una proclamación de un emperador. ¿Has oído de eso? El emperador de Persia, el pueblo que había conquistado a los babilonios, los poderosos babilonios. Los persas les conquistaron y tomaron el reino, tomaron el imperio de todo el mundo en aquel territorio. Era la parte más conocida en su día, parte del mundo más importante en su día. Y Ciro fue el emperador sobre todas las naciones de esta región, muchas naciones. Y tenemos una cosa más que estudiar de Segunda de Crónicas antes de terminar aquí, unos cuantos versículos. Bien, la historia de los reyes de Judá, aquí termina, es para dar esperanza a los que todavía están en cautiverio en Persia. Seguramente estas palabras llegaron a los cautivos para animarles en su día lo que vamos a leer aquí. Y a cualquier persona ahora, en el siglo XXI, quien sea, a cualquier persona que sufre persecución, Dios, el Espíritu Santo, nos da esta palabra. ¿Qué es la promesa aquí? Hay luz adelante. Hay una luz que brilla para cada persona que va sufriendo persecución o sufriendo de cualquier manera hoy. Hay luz adelante. Ciro. He mencionado el nombre de Ciro. Yo no soy el primero que menciona este nombre. ¿Sabías que este nombre fue pronunciado por el profeta Isaías un siglo? Repito, un siglo antes que nació el emperador de Persia. Dios sabe las cosas antes que pasan. Dios sabe la profecía, el futuro, como si fuera historia. Conoce el emperador de Persia antes que nace. ¿Dónde lo hallamos? Isaías. Vamos a Isaías un momento. ¡Ay, qué buenas cosas estamos estudiando! ¿Te anima? Debe animarte. El pueblo de Dios tiene por qué animarse aún en los días de COVID. Esto no es nada. Las promesas de Dios son mucho más grandes. El peso del COVID será quitado por un peso mucho más grande de gloria para el pueblo de Dios. Lo asegura al pueblo de Dios, no a todos los ciudadanos del mundo, para nada. Pero vamos aquí a Isaías. Ya lo tenía abierto Segunda de Crónicas, pero vamos a Isaías. Va conmigo si es posible. Quiero que veas cómo tengo en el corazón una carga para el pueblo de Dios, los oyentes a esta emisora. Oh, Dios nos ha levantado para poder serviros. No os cuesta nada. Es como el Evangelio, gratuito. No tienes que pagar ni un céntimo. Es gratis y lo estamos haciendo porque esta carga tenemos en el corazón de llevarte este ánimo de que estoy hablando ahora, por ejemplo. En capítulo que dije, Isaías 44. Vamos a ver. Empezando en versículo 28. Bueno, es solamente versículo 28. El que dice de Ciro, aquí está su nombre, en el profeta Isaías, 100 años antes que nace este hombre. El que dice de Ciro, él, ¿quién es? Jehová, Dios, el Señor. El Señor dice de Ciro, lo nombra. Él es mi pastor y él cumplirá
todos mis deseos. Y el mismo Señor dice de Jerusalén, será reedificado. Otra palabra positiva para el templo que fue tumbado y quemado. Será reedificado. Y al templo serán echados tus cimientos. No se acaba para nada la voluntad de Dios. 45 de Isaías, empezando en versículo 1. Así dice el Señor a Ciro, 100 años profetizado por Isaías, 100 años antes que nació. Qué grande es eso. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado por la diestra para someter ante él naciones, y lo hizo. Es un emperador reconocido por la historia universal. A lo mejor tú has estudiado de Ciro en la escuela, quizás en el instituto, la escuela secundaria en otros países. Has estudiado de Ciro, de los reyes de Persia. Fue famoso ese imperio. Y dice, Dios, yo lo he tomado por la diestra. Lo dice antes que nació. Dios tiene sus planes y los lleva a cabo poco a poco mientras que vaya pasando el tiempo. Para someter ante él las naciones. ¿Lo hizo? Lo hizo. Y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no quedan cerradas las entradas, yo iré delante de él y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro, y te daré los tesoros, Ciro, ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas, Ciro, que soy yo. Y lo supo el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre, Ciro, por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, Ciro. Te he honrado, aunque no me conocías. Pero sí le llegó a conocer. Vamos a hablar de eso después de leer esto. Yo soy el Señor, y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. El que forma luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Destilar los cielos desde lo alto y derramen justicia a las nubes. Ábrase la tierra y del fruto de la salvación y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, todo lo he creado. ¡Ay del que contiende con su hacedor! Escucha esto, los hombres del siglo XXI. El tiesto entre los tiestos de tierra. ¿Dirá el barro al alfarero, qué haces? ¿O tu obra dirá, él no tiene manos? Ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O a la mujer, ¿qué das a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor, preguntadme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé el hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Yo lo he despertado en justicia y todos sus caminos allanaré. Él edificará mi ciudad. Está hablando a Ciro otra vez. Y dejará libres a mis desterrados, los judíos. Sin pago, lo hizo.
sin pago ni recompensa. No tienen que pagar nada, es una obra de gracia, dice el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor, los productos de Egipto, la mercadería de Cus y sus sabeos, hombres de gran estatura, pasarán a ti y tuyos serán, Ciro. Detrás de ti caminarán, pasarán encadenados y ante ti se inclinarán, te suplicarán. Ciertamente Dios está contigo y no hay ningún otro Dios. Punto. Así termina nuestro estudio y nuestro programa de hoy. Solamente quiero añadir una sola cosa. Vamos a ver que cuando nació Ciro y llegó a ser emperador, le contó lo que había profetizado Isaías. Probablemente Daniel, que estaba muy honrado en aquel entonces en el reino de Persia. Daniel probablemente cuenta la profecía que Isaías había hablado a favor de Ciro y Ciro lo aprecia y por eso quizás se anima de librar a los judíos y enviarles otra vez a su tierra, porque lo hace y los apoya y los anima, queriendo honrar el Dios que le había conocido 100 años antes que nació. Ninguno de los dioses de Babilonia o de Persia había hecho esto. Y por eso Ciro honra a Dios sobre todo. Bueno, hemos llegado a un buen fin, ¿verdad? La próxima vez vamos a ver exactamente lo que Ciro hizo para los judíos, ¿verdad? Y así, bueno, no hemos terminado entonces con Segundo de Crónicas todavía. Yo esperaba hacerlo, pero bueno, nos queda solamente explicar un poco de lo que hizo Ciro con los judíos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con el libro de Esdras después del cautiverio, porque ya ha terminado la historia de los reyes. Ha terminado ya el gobernador puesto por Babilonia. Fue matado. Israel queda sin pastor, bajo el control primeramente de Babilonia y ahora de Persia. Pero no es el fin de la historia, como estoy diciendo. Dios está guardando los suyos y siempre lo hace, es fiel, gracias a Él. Le damos gracias ahora, le honramos, le glorificamos. A ti, Dios, sea la gloria, porque de ti y para ti y hacia ti va todas las cosas. Tú eres el hacedor, tú eres el Señor, tú eres Dios. A ti sea la gloria en todo. Queremos andar conforme a tu propósito eterno. Dejar a un lado nuestros sueños tan baratos. No, Señor, los dejamos para poder seguir el plan eterno que vale tanto más que ni podemos compararlo. Gracias, Señor, que tú seas honrado, que tu pueblo ahora sea honrado en tu voluntad. Y para Él damos la gloria, ahora y para siempre. Amén. Amigo mío, estaremos otra vez muy pronto con el siguiente programa.